Ya aparecí, ya aparecí. Muy buenas tardes, ¿cómo están? No me veía porque estaba en el piso. Pero ya estamos aquí para iniciar nuestra clase de discipulado. Y quisiera saber si se escucha bien, si no para empezar a mover los cables. Quisieran decirnos muy buenas tardes, ¿cómo están todos nuestros hermanitos de Palabra de Vida México y Valle de Bravo? Si se escucha bien, ¿sí? ¿Podrías verificar? Sí, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido en este inicio de semana? Deseamos que todos se encuentren bien. Gracias a Dios, que Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Amén. Saludo con mucho cariño, a ver si alcanzo a ver hasta allá a Patti, a Susi, a Angelita. Entonces quisiera saber si se escucha bien. Dice que sí, sí se escucha muy bien por Instagram y Facebook. Marinita, Rocío, si me pueden decir si está bien para que si no ajustemos los cables y todo está bien. Bueno, vamos a empezar a orar y démosle gracias a Dios por este tiempo que Él nos da para aprender de su palabra. Amén. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia, Señor, a darte las gracias por todas las cosas que nos enseñan, Señor, los misterios de tu reino, Padre. Te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia y tú eres lo mejor que nos ha sucedido, Señor, y en ti estamos seguros, en ti estamos completos. Tú nos das toda la llenura, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, que nos conforta, nos consuela, nos edifica, nos redarguye y nos construye, Señor, y nos lleva a toda verdad, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre son tus misericordias. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento para que podamos comprender tu palabra y ser cada uno de nosotros oidores y hacedores de ella, Señor, comprobando tu buena voluntad, agradable y perfecta. Gracias, Padre, te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias a Dios. ¿Qué les parece si vamos todos juntos? Se escucha bien, pero si hablas un poquito más fuerte. Solo que me ponga los micrófonos aquí. Bueno, trataré. Con mucho gusto. Mateo capítulo 13. Vamos a Mateo capítulo 13 y estamos estudiando las parábolas. Las parábolas, y hemos aprendido que el Señor Jesús, dando cumplimiento a las profecías, mencionó que a los fariseos, a todos aquellos que tenían el corazón cerrado, que tenían el corazón endurecido para las cosas de Dios, les hablaría en parábolas. Entonces, vamos por favor a Mateo capítulo 13, versículo 10, capítulo 13, versículo 10, y vamos a ver Mateo 13, 10, estamos estudiando las parábolas. Es una preciosa enseñanza que el Señor nos da. Dice así, en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, versículo 10, dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Por qué Dios ha decidido hablarles a ellos? ¿Quiénes son ellos? Los fariseos, los intérpretes de la ley, todos aquellos religiosos que rechazaron al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Mesías. Para ellos Dios indicó que ellos escucharían por medio de parábolas la palabra de Dios. Por eso dice aquí: entonces acercándose los discípulos, en el versículo 10, le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros, ¿quiénes eran esos vosotros? Los discípulos del Señor Jesús.
porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Así que estaba enojado, molesto Dios, porque habían rechazado a su hijo como el Hijo de Dios, como el Mesías. Dios ya lo sabía porque Él siempre lo sabe todo, pero no dejaba de sentir tristeza en su corazón. Versículo 13. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven. Los fariseos veían los milagros y señales que el Señor Jesús hacía de parte de Dios y rechazaban, veían, pero era como si no vieran. Y oyendo, no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Hay personas que tienen el corazón endurecido para recibir la palabra de Dios. Y dice, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y dice el Señor Jesús, y yo los sane. De lo que se estaban perdiendo todos ellos, ¿verdad? Por la dureza de su corazón. Pero, versículo 16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Cómo fue que el malo arrebató la semilla que cayó en el corazón? Porque no entendieron el mensaje, ¿sí? Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración. Su fe es de corta duración, su gozo fue de corta duración, pues al venir la aflicción, cuando vienen las pruebas, ¿sí? Y cuando viene la persecución, ¿qué tipo de persecución se refiere aquí al Señor? Cuando te empiezan a preguntar, oye, que ya eres cristiano, que ya tienes Biblia, que ya estás escuchando y leyendo tu Biblia, entonces viene la persecución, que es lo mismo que la burla, la crítica, ya no te invitan a las fiestas que te invitaban antes, porque ya te ven diferente, a eso se le llama persecución también. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, es decir, por causa de la palabra de Dios, luego tropieza. Todas estas cosas, tanto la aflicción como la persecución, les es tropiezo a estas personas que recibieron la palabra con gozo, pero que fue de muy corta duración, porque esa palabra no tenía raíz, ¿sí? Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, es decir, no da fruto, es infructuosa. Cuando vienen los afanes, las preocupaciones, dejan de congregarse porque no tienen tiempo, porque ahora que puedan, ¿sí? O el engaño de las riquezas, les está yendo bien económicamente y no quieren
descuidar sus negocios o prefieren estar en un lugar lucrativo que estar sentados escuchando la palabra de Dios. Y dice aquí la escritura, y el engaño de las riquezas, porque las riquezas son engañosas, ahogan la palabra que ya estaba en ese corazón, y esa palabra se hace infructuosa, sin fruto. Versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede cuando un corazón está dispuesto para recibir la palabra de Dios? Recibe la palabra y entonces esa palabra crece y da fruto, porque el corazón es una buena tierra para recibir la palabra de Dios. Amén. Amén. Versículo 24. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vamos a detenernos un momentito aquí. Cuando salió la hierba, dice, y dio fruto. La cizaña y el trigo es una hierba que se parece, ¿sí? Que se parece. La diferencia es cuando dan fruto. El fruto es lo que va a hacer la diferencia entre el trigo y la cizaña, en otras palabras. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Es un razonamiento pues que podría ser muy lógico, ¿no? Se arranca la cizaña y se queda el trigo creciendo tranquilo. Pero veamos lo que dijo el Señor, versículo 29. Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. ¿Por qué? Porque las dos hierbas se parecen, ¿sí? Arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, está hablando el Señor Jesús, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo, dice Dios, en mi granero. ¿Sí? Ese trigo, ¿sí?, escogido es para Dios, ¿sí?, es para ser guardado en el granero de Dios. Pero esa cizaña, ¿sí?, esa cizaña que solo causó problemas, los ángeles de Dios, que son los segadores, Dios les ha dado instrucciones para que recojan esa cizaña en manojos y sean echados en el fuego. Amén. Así lo dice la palabra del Señor. Y miren, para que quede más clara, aquí mismo, el mismo Señor Jesucristo la explica. En el versículo, permítame, el 24, permítame un segundito. La levadura. Bueno, por aquí lo tengo, pero ya perdí el renglón. Bueno, sigamos entonces. ¿Sí? Permítame.
Sí, viene más arribita, ok, aquí está. Sí, gracias, en el 36. En el 36. Miren, aquí, gracias, el mismo Señor Jesucristo nos va a explicar, por medio de su Espíritu Santo, esta parábola de el trigo y la cizaña. En el versículo 36 dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? El Señor Jesús. ¿Quién es el que siembra la buena semilla? El Hijo de Dios. Versículo 38. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino de Dios, ¿verdad? Y la cizaña son los hijos del malo. Entonces, aquí estamos viendo que mientras los hombres que están ahí dormían, adormilaban, un enemigo del Señor, un enemigo de Dios, sembró hijos del malo en ese campo. ¿Sí lo dice así o no lo dice así? Lo dice con mucha claridad. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, estamos en el versículo 41, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Dónde es el horno de fuego? ¿Dónde es? Bueno, hagamos esta pregunta que a veces en otras ocasiones nos las hemos hecho varias veces y a veces no teníamos la respuesta. Decíamos, bueno, ¿y dónde es el lloro y el crujir de dientes? ¿Dónde es el lloro y el crujir de dientes? Aquí está. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, a todos aquellos que sirven de tropiezo en la iglesia, en el campo que es la iglesia, que es el mundo, vamos a decirlo así, que sirven de tropiezo, a ver, un ejemplo. Vamos a suponer, se da en algunas congregaciones, en las de nosotros, gracias a Dios, no. Pero en algunos lugares hay algunas personas que se sienten más conocedoras de la palabra que otras. Y cuando las que vienen llegando, las ovejitas que vienen llegando, cometen algún error o llegan a pecar o hacen alguna, vamos a decir, alguna grosería, contestan mal, entonces las más gorditas, las ovejas más crecidas, empiezan a juzgar y a criticar. Pues aquellas ovejitas que vienen llegando primeramente a la congre, y debemos de tener misericordia por ellas, por esas ovejitas que vienen llegando. ¿Por qué? Porque llegaron y están llegando como cada uno de nosotros llegó, sucias, ¿no? No llegamos como ovejas con lodo, con tierra, como son las ovejitas, con cardos en las patitas, a lo mejor una que otra pulguita por ahí, ¿no? Sucias, pero buscando seguir al Señor. Pero luego hay otras hermanitas, bienvenidas. Luego hay otras hermanitas o hermanitos que quisieran que los hermanos que vienen llegando crecieran más rápido y empiezan o no los saludan
o no los tratan bien, o no tienen compasión por ellos. ¿Por qué? Porque quisieran que ya tuvieran el crecimiento que ellos tienen. Entonces, en ocasiones podríamos ser tropiezo para otras ovejitas que vienen llegando a la casa del Señor, ¿sí? Entonces tenemos que ser sabios y prudentes y tratar a las personas como nos gustaría que nos trataran a nosotros, ¿verdad? Entonces yo les doy un fuerte abrazo a todas las hermanas que acaban de llegar, ¿sí? Gracias a Dios por sus vidas, qué bueno que están aquí, ¿sí? Gracias a Dios, porque todos somos hijos de Dios, todos los que hemos nacido de nuevo somos hijos de Dios y tenemos que tener misericordia por aquellos que vienen llegando y que conocen muy poco de la palabra de Dios. Esa es solo una ilustración, hay otras ilustraciones, ¿sí? Pero no podemos y no debemos ser tropiezo a otras personas y que por nuestra causa un hijo de Dios se vaya y diga, se fue vacunado y ya no quieran saber más de los cristianos porque los tratamos mal, ¿no? Y Dios dice aquí, estamos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, estamos en el versículo 41, 13:41. Dice así, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, es decir, a los que conocen la palabra de Dios y andan pecando como si Dios no existiera. Versículo 42 y dice, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. ¿Sí? ¿Esto dice tu Biblia? ¿Qué crees? Eso también dice la mía. ¿Sí? Entonces Dios nos está revelando lo que dice su palabra. Alabado sea el Señor. Vamos por favor aquí mismo a Evangelio según San Mateo capítulo 13 y vamos a leer el versículo 31. Mateo 13:31. Dice así, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. ¿Cuántos de nosotros conocen un grano de mostaza? Sí, es la semilla más chiquita que existe. Es una semilla muy pequeñita, ¿sí o no? A lo mejor hay otras más pequeñitas, pero parece que la palabra de Dios dice que el grano de mostaza es una semilla muy pequeña. Por eso hay una escritura que dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decirle a ese sicómoro, desarráigate y échate en el fondo del mar y te obedecería. Significa que la semilla de mostaza es una semilla muy pequeña. Nuevamente en el versículo 31, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Eso que quiere decir que sí es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esta parábola se refiere a cuando está, por ejemplo, la semilla de mostaza es una hortaliza, pero cuando llega a crecer tanto, se hace un árbol, pero enorme. No sé si alguien ha visto uno, yo no lo he visto, pero dice la escritura que así es, que se hace un árbol muy grande y que en ese árbol sirve de guarida para todo tipo de aves, ¿sí? Todo tipo de aves llegan a ese lugar y hacen sus nidos, ¿sí?
esta enseñanza que nos da. Este árbol, que no debería de ser árbol, porque es una hortaliza, pero crece tanto, que tiene un gran follaje, que todo tipo de demonios, ¿sí?, hacen su albergue ahí. Y esto nos recuerda, esta parábola, a una iglesia tradicional, que no voy a decir su nombre, que todos sabemos, que en aquel entonces, cuando Constantino, el gran Constantino, aquel emperador romano, dijo que la fe cristiana, que era la iglesia antes, la iglesia perseguida, sería la iglesia obligatoria. Después de ser la perseguida, y que antes, muchos años antes, el ser cristiano costaba la vida. Un verdadero seguidor de Cristo, pues muchas veces le costó su vida, porque aprendieron a todos aquellos que seguían a Cristo, y algunos de ellos los echaron a los leones, otros los mataban. Ahí tienen a Saulo de Tarso, que era un perseguidor de la iglesia de Cristo Jesús, que tenía cartas, llevaba cartas para aprender a los verdaderos cristianos y ejecutarlos, para que ya nadie siguiera ese camino, el camino del Señor. Pero cuando era la iglesia perseguida, era la iglesia que estaba dispuesta a dar su vida por amor al Señor, ¿sí? Esa iglesia que no negó ser hijos de Dios, y que fueron maltratados, masacrados, quemados, echados a los leones, por no negar al Señor Jesús como Señor y Salvador. Y en ese tiempo la fe cristiana empezó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Inclusive ellos se reunían en catacumbas, ¿sí?, y ponían en las paredes, en algunos lugares, como un pececito donde indicaba el camino hacia donde se reunían, porque ellos, si se reunían y los sorprendían, pues los mataban. Pero ellos, arriesgando su vida, seguían amando y alabando y creyendo en el Señor, que tuvo cuidado seguramente que de muchísimos de ellos, porque Dios cuida a los suyos, ¿sí? Entonces, cuando Constantino el Grande, ¿sí?, llega al poder, él dice: ahora la iglesia perseguida se va a convertir en la iglesia obligada. Y entonces empiezan a llegar falsos cristianos y unos verdaderos cristianos que seguían a Cristo, al verdadero Cristo, ¿sí? ¿Sí? Y otros que, porque ahora no los mataran a ellos, decían que eran cristianos y llegaron con sus ídolos, con sus creencias y con todo. Y esta parábola que habla de la parábola del grano de mostaza representa ese árbol gigante, que llegaron aves, ¿sí?, que son demonios que llegaron con sus creencias, y se hagan de cuenta que simboliza todo eso a esa iglesia tradicional que todos conocemos. Esa es la verdad. Y no nos vamos a meter en el libro de Apocalipsis, porque el pastor lo explica mucho mejor que nadie, o mejor que yo por lo menos, ¿sí? Lo explica mejor que yo, y entonces él va a explicar mucho mejor todo esto, ¿sí? Pero eso significa esta parábola del grano de mostaza, ¿sí? Hoy en día tú puedes tener 3 Biblias, 4 Biblias, 5 Biblias, 2, ¿no? Y las tienes ahí y nadie te persigue, porque tú lees la palabra de Dios, gracias a Dios. Pero costó la sangre de muchos mártires, ¿sí? Pero gracias a Dios que la podemos tener en casa sin ningún problema, ¿verdad? Alabado sea Dios. Bien, aquí viene el versículo 33. Bueno, vamos a leer nuevamente el 31 y el 32 para que quede más claro y podamos comprenderlo mejor. Versículo 31. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza,
que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Sí? Vamos a ver una cita bíblica. Vamos, por favor, al versículo, es que hice un estudio y anoté muchas citas bíblicas. Primera de Corintios, a ver si es esta. Primera de Corintios, capítulo 5. Vayamos para allá. Primera de Corintios 5. Primera de Corintios capítulo 5, versículos 6 y 8. Creo que es la siguiente, pero vamos a ver. 5, 6 y 8. No es esa. Oh, alabado sea mi Señor. Permítame. Ok, es el 13:4. 13:4. ¿Sí? Mateo 13:4. ¿Ya lo tienen? Dice, y mientras, vamos a leer el 3 y el 4, porque estamos viendo acerca de esas aves que hacían nidos en esa gran hortaliza, en ese gran árbol, ¿sí? Mateo 13:3. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. ¿Qué se comieron las aves? Las semillas. ¿Cuáles semillas? Las semillas que el Señor Jesús había sembrado en esas personas. ¿Sí? ¿Sí estamos bien? Ahora leamos el 19, Mateo 13:19. Y dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y este es el que fue sembrado junto al camino. O sea que las aves. Ajá. Exactamente. Y dice así, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas la ahogan y la hacen infructuosa. ¿Dónde está donde dice que el diablo se roba la palabra? ¿La encontraste? ¿En cuál? 19. En el 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Lucas 8:12. Vamos a ver, Lucas 8:12, está con más claridad. Cuando no queda muy claro, es mejor seguir buscando citas bíblicas. Aquí está, Lucas 8:12. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Entonces, esa parábola de la semilla de mostaza, esas aves que representan, se representan al enemigo, exactamente. Muy bien, regresemos entonces a Mateo capítulo 13.
Versículo 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Para qué sirve la levadura? La levadura sirve para meterla en el pan, ¿sí o no? La metes en el pan y te haces un bolillo y te haces una chapata y te haces ahí, ¿no? Es unos bolillitos y les metes levadura y para que leude, para que haga que la masa crezca. Bueno, la palabra de Dios dice que la levadura no debe estar en la comida de Dios, por decirlo así. La palabra de Dios tiene que ir sin levadura, sin nada que la altere, ¿sí? Porque si la palabra de Dios se altera, entonces ya no estamos recibiendo el mensaje correcto de Dios. ¿Sí está muy bien? Está contaminada, está adulterada, ¿sí? Muy bien. Dice aquí nuevamente. Estamos con la parábola de la levadura. Ahora sí, vamos a 1 de Corintios, capítulo 5, versículo... vamos a 1 de Corintios, capítulo 5, ahora sí, versículo 7 al 8. 5, del 7 al 8. Dice así, 1 de Corintios 5, 7. Limpiaos pues de la vieja levadura. En otras palabras, quitemos de todas las enseñanzas que hemos recibido de Dios, todo lo que está adulterado, ¿sí? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. En otras palabras, celebremos la Pascua sin nada que altere la palabra de Dios, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Amén. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que lo que estamos recibiendo no viene leudado? Pues cuando tengo mi Biblia y que lo que se está escuchando verdaderamente está aquí. Por eso es muy importante que siempre traigamos nuestra Biblia, porque si algo se está torciendo o manipulando con malicia, con hipocresía y cambiando el mensaje que viene de Dios, alguien puede levantar la mano y decir, eso que usted está diciendo no es, ¿sí? Pero si estamos hablando la palabra de Dios, aquí está la palabra de Dios no adulterada. El único libro inspirado por Dios es la Biblia. Todos los demás libros, bien intencionados, muy bonitos, ¿sí? Pero no son la palabra de Dios. El único libro que te va a llevar a conocer a Dios, al Dios que creó los cielos y la tierra, al único Dios vivo y verdadero, se llama las Sagradas Escrituras, la Biblia. Es el libro, ¿sí? Este es tu mejor tesoro. Yo le puse una carita aquí, pero no tiene que tener la carita, ¿verdad? Yo le puse una carita porque cada vez que veo mi Biblia sonrío. Pero en tu Biblia está la palabra de Dios, ¿sí? Es el único libro inspirado por Dios. Amén. En Levítico capítulo 2, si vamos al libro de Levítico capítulo 2, versículo 4, ya llegué, capítulo 2, versículo 4,
Vamos a leer el 4 y el 5. 2, 4 y 5. Dice así: cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura. La harina representa a Cristo Jesús. ¿Sí? Será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Mas si ofreciereis ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite. Y en el versículo 11 también lo menciona: ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿qué podemos aprender? Que la palabra de Dios no debe de ir, es verdad que no todas las cosas las sabemos, ¿están de acuerdo? Todos estamos aprendiendo la palabra de Dios, pero si hay algo que no comprendamos, es mejor solamente mencionar hasta donde sabemos y permitir que Dios nos revele a través de su palabra lo que no entendemos. Pero no nos debemos de inventar nada. ¿Por qué? Porque si nos inventamos algo, hay algo que sucede en las personas. Vamos al libro de Apocalipsis. Si Dios lo dijo de una manera, así es, ¿sí? Ni le sumamos ni le restamos nada. Estamos en Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Apocalipsis 22, 16. Dice el Señor Jesús: pero yo con mucho gusto los voy a esperar a que lleguen. Que lleguen a la cita bíblica para que ustedes mismos se den cuenta de lo que estamos leyendo, ¿sí? Dice así, Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Dice el Señor Jesús: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu Santo, yo le agrego Espíritu Santo como está en mayúscula para que lo podamos comprender mejor. Y el Espíritu Santo y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Qué le va a pasar al que le añada cosas? Las plagas que llegaron a los egipcios nos van a llegar. ¿Así dice? Bien, versículo 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Podemos quitarle algo a la Biblia? Nada. ¿Podemos añadirle algo? Nada. Lo que está escrito en la palabra fue inspirado por Dios. Amén. Fue inspirado por Dios. Gloria a Cristo Jesús. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Sí?
Dice aquí, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Estamos viendo acerca de la levadura, ¿se acuerdan? Sí. Un poquitito de levadura va a leudar toda la masa, va a cambiar el mensaje. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quién inspiró toda la Biblia? Dios. Segunda de Pedro 1:19. Vamos por favor para allá. Segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19. ¿Ya llegaron? Gloria a Dios. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Sí? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. La Biblia no se contradice en ninguna parte. La Biblia fue inspirada por Dios, es la palabra de Dios, entonces es el único libro que fue dado a los hombres. Todo lo que está escrito es para nosotros. Amén. No ha salido la versión 2022. Es la misma palabra de siempre. Amén. No va a cambiar nunca. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén. Gracias a Dios. Bueno, nuestro tiempo se ha terminado para esta clase. ¿Y qué les parece si les damos gracias a Dios? Y el día de mañana vamos a ver acerca del tesoro escondido y el mercader que busca las buenas perlas, y eso es bien bonito. Y la red que es echada en el mar, esas parábolas, ¿sí? Vamos a darle gracias a Dios. ¿Les parece bien que nos pongamos de pie? Y sirve que nos estiramos un poquito. Nos estiramos un poquito y le damos gracias a Dios. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por la palabra que nos enseñas. Hoy sabemos, Señor, que tenemos la palabra profética más segura. Te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos lleva a toda verdad y porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Gracias, Señor, porque a ti te plació revelarnos, a nosotros, a tus hijos, a tu iglesia, los misterios del reino, Señor. Gracias te damos, bendito Padre, nos sentimos honrados que tú mismo nos enseñes y nos expliques todos estos misterios, Señor, y nosotros nos gozamos y nos deleitamos en tu palabra porque aprendemos a conocerte más y más a ti, Señor. Tú eres fiel, tú eres bueno, tú eres el único Dios vivo y verdadero que creó los cielos y la tierra. Tú eres el único Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, porque tuya es, oh Señor, la magnificencia, el poder, la gloria, la honra, el honor. Tú creaste todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra. Todo es tuyo, Señor, tuyo es el reino, y tú eres excelso sobre todas las cosas. Te bendecimos, Señor, todos los días de nuestra vida,
y estamos agradecidos, bendito Padre, por todo lo que nos enseñas. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, gracias. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. En unos minutitos viene el pastor Joaquín para darnos la siguiente clase, ¿sí? Nos despedimos unos minutitos, pero nos volvemos a conectar.